Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Entre la mente y yo, donde hablamos de psicología para la vida cotidiana. Mi nombre es Sofía Benítez, soy psicóloga clínica y en este podcast te invito a reflexionar sobre lo que sentimos, lo que nos pasa y cómo nos vinculamos, con un enfoque cálido, simple y sin vueltas, para acompañarte en tu proceso de autoconocimiento y bienestar. Hoy quiero hablarte de un concepto que genera mucha curiosidad y a la vez mucha confusión, y es la tríada oscura de la personalidad. Probablemente escuchaste alguna vez hablar de narcisismo, de personas manipuladoras o frías emocionalmente, pero detrás de esas etiquetas hay constructos teóricos complejos y matices clínicos importantes, los cuales no es lo mismo una cosa que la otra. Entonces vamos a empezar a entender qué significa realmente esta tríada y cómo se diferencian los trastornos de la personalidad y por qué algunas de sus formas son socialmente funcionales, que pueden pasar un tanto inadvertidas, aunque en realidad generan mucho sufrimiento en los vínculos con los otros. Vamos a ver el origen del concepto. El término tríada oscura fue propuesto por Paulos y Williams en el 2002 para describir tres rasgos de personalidad que comparten un núcleo común y son el egocentrismo, la manipulación y la falta de empatía. Estos rasgos no siempre implican un trastorno, sino un continuo de personalidad. Una persona puede tener altos niveles de alguno de ellos sin cumplir criterios clínicos para generar un trastorno, pero sí generar malestar en los vínculos o abuso emocional o dinámicas tóxicas en relaciones. Vamos a hablar de tres trastornos: la psicopatía subclínica, el maquiavelismo y el narcisismo. Vamos a ir desarrollando uno a uno cada uno de ellos. El narcisismo es el quizás más conocido y se caracteriza por una necesidad excesiva de admiración, de autoimagen inflada y una dificultad para aceptar críticas. Y desde la teoría psicoanalítica, Freud ya lo había descrito en su momento como una herida narcisista, como el núcleo de un yo que necesita ser mirado para existir. En su versión subclínica, el narcisismo puede parecer y verse como alguien que busca constantemente validación, que se desregula ante la crítica o que utiliza a los otros para sostener su autoestima. Y clínicamente suele haber una autoestima muy inestable y una gran vulnerabilidad interna, aunque por fuera se vea como una gran seguridad. Esa es como la coraza que utilizan. Ahora hablemos del maquiavelismo. Es la manipulación estratégica. El maquiavelismo fue inspirado en la figura de Nicolás Maquiavelo y describe un patrón de frialdad emocional, de manipulación instrumental y una visión como utilitarista de los vínculos. No necesariamente hay impulsividad, como por ejemplo la psicopatía, porque si no, en este caso se caracteriza por un cálculo, una planificación y una distancia emocional. A nivel clínico suele aparecer en contextos donde la persona obtiene poder o control a través de los otros sin necesariamente sentir culpa o empatía. Y en su versión más cotidiana, más real, puede verse como en comportamientos como mentir con sutileza, utilizar la información emocional de otros o adaptar el discurso para obtener beneficios. Ejemplo a muchos políticos en general. Y ahora pasemos a la psicopatía subclínica, que se caracteriza por la emocionalidad ausente. Cuando hablamos de psicopatía subclínica no nos referimos a la criminalidad ni a la violencia, sino a una forma mucho más atenuada del patrón psicopático, descrito allá por Gere en el 1991, en el cual se caracteriza por una baja empatía, una búsqueda de sensaciones, sobre todo una impulsividad y una ausencia muy marcada de la culpa. En consulta suelen ser personas que reconocen el dolor ajeno a nivel cognitivo, o sea, sé que está mal esa otra persona, pero no lo sienten a un nivel afectivo. Y también pueden presentar dificultad para conectar emocionalmente para relaciones que se caracterizan por ser breves o utilitarias
y una escasa tolerancia al aburrimiento y al malestar. Entonces, los componentes de la tríada oscura son narcisismo, maquiavelismo y la psicopatía subclínica. ¿Cuál es el núcleo común y a su vez cuáles son las diferencias clínicas de cada uno? Los rasgos en común comparten la baja autoestima, la baja empatía, la visión instrumental de los vínculos y la autorreferencia constante. Pero se diferencian en la motivación de origen. El narcisista busca la admiración, el maquiavélico el control y el psicopático la estimulación. Clínicamente pueden coexistir o alternarse según el contexto, pero es importante no confundir estos rasgos con un diagnóstico clínico. Hablamos de un espectro de funcionamiento interpersonal, no necesariamente de un trastorno de la personalidad. O sea, esta persona puede tener los 3 rasgos clínicos y no tener un trastorno por sí de la personalidad. ¿Cuáles son los matices subclínicos y funcionamiento adaptativo que presentan? Bueno, no todo rasgo oscuro es disfuncional. De hecho, en niveles bajos, algunos pueden ser incluso adaptativos para algunas personas. Por ejemplo, un poco de narcisismo puede sostener la autoestima de alguien, o algo de maquiavelismo puede servir para la negociación o el liderazgo, o un toque de frialdad emocional, como la psicopatía subclínica, puede protegerte en contextos de alta exposición emocional. El problema surge cuando estos rasgos se vuelven dominantes y se utilizan sin conciencia del otro. ¿Cuál es este impacto en los vínculos y en la salud mental? Bueno, las relaciones con personas con alta puntuación en la tríada oscura suelen implicar manipulación emocional, falta de reciprocidad, vinculación utilitaria y culpabilización de la víctima. Entonces esto puede derivar en daño psíquico para la otra persona, al causarle ansiedad, confusión, pérdida de la autoestima o un aislamiento emocional. Por eso en la clínica no se trata solo de diagnosticar, sino de reconstruir el sentido de realidad y de autovaloración de quien estuvo vinculado con un perfil así. ¿Cuál es la perspectiva psicodinámica y cognitiva? Bueno, desde lo psicodinámico, estos rasgos se asocian al yo frágil y defensivo, que necesita controlar al otro para no sentirse vulnerable. Y desde lo cognitivo-conductual se entiende como esquemas desadaptativos de poder, de reconocimiento o de control. Entonces, ambas corrientes coinciden en algo. Estas personas no suelen buscar ayuda psicológica por malestar propio, sino por las consecuencias externas que les causa esta triada. Por ejemplo, las rupturas, los conflictos laborales, los juicios, los problemas con la ley, por ejemplo, etc. Vamos a un pequeño ejemplo clínico. Por ejemplo, una persona con rasgos narcisistas puede comenzar terapia porque, no sé, su pareja lo deja, entonces no entiende, pero durante el proceso, por ejemplo, aparece la imposibilidad de empatizar o registrar el impacto de sus conductas. O alguien con rasgos maquiavélicos puede narrar vínculos donde siempre termina ganando, pero con una soledad de fondo. O por ejemplo, en el trabajo clínico apunta a introducir la experiencia emocional donde antes solo se habla de estrategia y poder, ¿se entiende? Como que se apunta a solucionar la base sin tocar la base directamente. A modo de cierre de esto, quiero decirte lo siguiente. La tríada oscura no es un diagnóstico, sino es una forma de entender cómo ciertos rasgos pueden volverse destructivos cuando se desconectan de la empatía. Y también nos invita a revisar algo que es, en distintos momentos todos podemos actuar con tintes de alguno de estos rasgos. El punto no es negarlo, sino hacerlo consciente para no dañarnos ni dañar al otro. Si te interesa entender cómo estos rasgos impactan en tus vínculos o si sentís que estuviste en una relación donde hubo manipulación o falta de empatía, te invito a que me escribas, porque en la terapia podemos trabajar en recuperar tu claridad emocional y tus límites internos, aparte de reconstruir tu autoestima. Muchas gracias, queridos y queridas oyentes, por estar del otro lado. Si este episodio te gustó o te sirvió, podés compartirlo con alguien que lo necesite. Y si querés acompañamiento profesional, me podés encontrar en Instagram y en TikTok como @licenciada Sofía Benítez, si me dejas un mensaje directo y coordinamos una sesión. Y a su vez, comentarte que ahí también subo contenido semanalmente bastante seguido.
Y obviamente esto les dejo en la descripción para que puedan contactarme y lo dejo ahí escrito. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.